El programa feminista La Corriente presenta Cuerpos sinvergüenzas. Feminismo y voces diversas. 60 minutos de pláticas y música sin vergüenza. Sintonizanos, que estará buenísimo. A mi socio Alberto lo metieron cana por vender una hierbita que no estaba mala. Le cayeron unos años, pero menos que a Raúl, que por decir lo que piensa le metieron 20 tú. La cosa está en candela, en La Habana y en todos lados. Me acuerdo que yo fumaba y vivía arrebatado para aguantar el teque, pero desde que me fui el estrés ya no me deja. Y eso no me hace feliz, hay que vivir apurado y siempre estar conectado, poner atrás del dinero para terminar endeudado, pagándote una casita. Y en Miami o Madrid estaba todo inventado. Nadie esperaba por ti. Yo me enteré por el chat que en Dinamarca hay un frío bestial. Te lo conté en un mail, que aquí en España se come muy bien. Me lo mandaste a decir, que como gusta la salsa en París. Me lo contó mi mamá, que cada vez que la llamo me dice: chiquito, quédate allá. Me llama, ¿dónde tú estás? En la luchita que no hay más nada. Porque mi gente se sigue yendo, o se fabrican una balsa o jinetean un viejo. Mi gente sigue sufriendo la miseria y el capricho del gobernante perpetuo y vigilante, siempre adelante, manejando todo el dinero que mandan los emigrantes a sus familias, que por deber tienen que llenar la plaza cuando quiere él. Pero mi hermano, tú no te asombres, que en el país de enfrente, donde tumbaron las torres, el presidente tiene negocios con todita la familia del fan del número 11. Los misiles cayeron en otro lugar, aquellos niños no pudieron ni decir alá. Así tú tienes gasolina para tu carro, menos mal que en Cuba petróleo es lo que no hay. Yo me enteré por el chat que en Nueva York hay alarma total. Te lo conté en un mail. Aquí en Madrid cogimos todos el tren. Me lo mandaste a decir. Hay quien extraña hasta el muro en Berlín. Me lo contó mi papá, que siempre que llamo me dice: tú cuando viras, compay. Y mi nieta, ¿cómo está mi nieta? Acabando, papá. La familia lo llama, ¿viene otro más? Coge una cervecita, echa pa' acá. Y nadie sabe nunca lo que va a pasar en este mundo loco donde fuimos a parar. A mí me duele el alma y quisiera regresar a guarachar en La Habana, con los de aquí y los de allá, formar un carnaval para olvidar los disfraces, perdonarnos la mierda y que no corra la sangre. Pero no me hagas caso, yo solo soy un payaso. Y si te he ofendido en algo, mira, ya me lo puedes contar. Dispara, dímelo todo, sácalo todo, que aquí todo el mundo tiene que hablar. Dímelo todo, sácalo todo, pero que nadie hable más alto, nadie tiene toda la verdad. Dímelo todo, sácalo todo, que aunque no resuelva nada, mira el gustico que da. Dímelo todo, sácalo todo, y si lo dices con ritmo, igual le pones un rap. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante la sesión número 45 del Consejo de Derechos Humanos realizada en Ginebra en septiembre de este año, afirmó que no se ha observado progresos en la situación de derechos humanos en Nicaragua ni muestras del gobierno para abordar constructivamente la crisis sociopolítica que estalló en abril del 2018. La persistente violación de los derechos humanos sigue siendo la tónica en el país. El régimen Ortega Murillo no ha atendido el llamado de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para desarmar paramilitares, liberar a las y los presos de conciencia y suspender el estado policial instalado en el país. A la fecha, 118 reos de conciencia, entre ellos 4 mujeres, permanecen en las cárceles del régimen y están siendo acusados por delitos comunes, incluyendo robo, agresiones y tráfico de drogas. Como documentan las y los defensores, se trata de juicios carentes de toda legalidad. La pandemia del COVID-19 y los graves impactos del huracán ETA y IOTA en nuestro país no han detenido la escalada represiva del régimen Ortega Murillo.
quienes entre los meses de octubre y noviembre han aprobado un tridente de leyes cuya finalidad es criminalizar la protesta social, imponer la censura e impedir la libertad de expresión, incluso a través de las redes sociales, y desmantelar a las organizaciones de la sociedad civil, particularmente las que defienden derechos humanos. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora hoy, 10 de diciembre, en esta edición de Cuerpos Sinvergüenzas, contaremos con la participación de Marlene Sierra, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, y Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH. Ambas organizaciones cuentan con un largo recorrido en la defensa de los derechos humanos de las y los nicaragüenses. No son los 7 pecados capitales. No son las 7 plagas de Egipto. No salimos con nuestro domingo 7. No se nos quebró el espejo, ni tenemos 7 años de mala suerte. Sí son 323 programas de pláticas sinvergüenzas. Sí son 7 años de transmisión ininterrumpida de Cuerpos Sinvergüenzas. Te invitamos a sintonizarnos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por Radio Universidad 102.3 FM. Cuerpos Sinvergüenzas, una producción del programa feminista La Corriente. Hoy en Cuerpos Sinvergüenzas, el FSLN nunca creyó en los derechos humanos. Sinvergüenza, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Cuerpos Sinvergüenzas, de estas cuerpas sinvergüenzas que las acompañan cada jueves. Les habla Rosy Castillo. Muy buenas tardes, Rosy, muy buenas tardes, Cuerpos Sinvergüenza. Gracias por acompañarnos en esta segunda edición del mes de diciembre, pero la número 368 a lo largo de estos 7 años de Cuerpos Sinvergüenzas. Les saluda Franklin Hooker y el día de hoy estaremos haciendo un programa especial en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y estaremos hablando sobre el FSLN nunca creyó en los derechos humanos. Pero antes de arrancar con nuestra plática sinvergüenza, como todos los jueves, queremos saludar a don Pablo Canales y a Jaime Callazo del equipo de producción, asimismo a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Universidad y la transmisión simultánea en www.radiouniversidad.uca.edu.ni. También saludamos a la audiencia de Radio La Norte que nos escuchan en Ocotal en repetición todos los viernes en horario de las 7 de la noche a través de los 103.7 FM. Saludamos a la red Nosotras en el Mundo con su radio en línea a través de www.rednosotrasenelmundo.org, donde nos retransmiten los sábados a las 3 de la tarde. Y nuestros abrazos a la radio de todas que nos escuchan en repetición todos los martes a las 10 de la mañana mediante www.colectivafeminista.org.sb. Y también saludamos a todas las personas que nos sintonizan en nuestra transmisión en vivo a través de la página de Facebook, donde aparecemos como Programa Feminista La Corriente. ¿Ya viste las noticias de hoy? Sí, niña, la situación está cada vez más terrible. Ya llevamos casi 60 mujeres y niñas asesinadas en lo que va del año, además de todas las que han sido violadas. Ni siquiera sabemos cuántas personas se han contagiado de la tal COVID-19, ni cuántas han fallecido. A eso agregarle que se ha desatado una delincuencia terrible y tampoco tenemos seguridad en ningún lado. Y por si fuera poco, no podemos protestar por nada, ni por la violencia machista, ni por el alto costo de la vida, ni por los despidos en el Estado, y mucho menos por la represión. Yo lo que digo es que hay un Dios que todo lo ve y nadie se escapará de su castigo por tantas maldades cometidas. Pero mientras llegue ese juicio final, yo digo que debemos hacer algo para defender nuestros derechos. Eso mismo hizo Jesús de Nazaret cuando le tocó andar por sus tierras. Tenés razón, no podemos tolerar tantas injusticias. Campaña por una cultura laica. Este es un mensaje del programa feminista La Corriente. Hoy en Cuerpos Sinvergüenzas, el FSLN nunca creyó en los derechos humanos. Arrancamos con la plática Sinvergüenzas. Sinvergüenzas, estamos de regreso y como ya Fran les comentó al inicio, hoy vamos a estar hablando sobre el FSLN nunca creyó en los derechos humanos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, hoy 10 de diciembre. Y para hablar de este tema ya nos acompañan en cabina
Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH. Y en el desarrollo de la entrevista se nos unirá Marlene Sierra, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. Bienvenidos y bienvenida a los dos a este espacio Sinvergüenza. Gracias, muchachos, gracias por recibirnos, por querer pues que nosotros nos comuniquemos de manera masiva con la población. Y bueno, estamos acá para responder a sus preguntas. Para comenzar, queremos hablar en términos generales sobre el balance que hacen ustedes como CPDH durante estos 3 periodos consecutivos del gobierno del FSLN en materia de derechos humanos. Sí, mira, como Comisión Permanente de Derechos Humanos es muy conocido que tenemos casi 50 años de estar haciendo esta labor. Hemos hecho este trabajo en diferentes momentos históricos, momentos, gobiernos o sistemas de nuestro país. Lamentablemente, en la última década, nosotros tenemos que estar diciendo cada vez o cada año que hay una situación de involución en cuanto al respeto a derechos humanos. Eso lo afirmamos el año pasado. Y este año está pasando lo mismo. Cada vez la población está siendo más vulnerada en sus derechos humanos. Es increíble cómo ya un ciudadano no puede a simple crítica a las autoridades, hacer un señalamiento, tomar su bandera o decir viva Nicaragua libre, porque eso le podría costar la vida. Y tenemos el caso del joven Rizo, ¿verdad? El joven Rizo, y cómo el asesino pues nos tocó, este asesor por parte de CPDH le tocó que atender este caso. Y había cantidad de testigos, prácticamente todo el vecindario, que dieron fe cómo fue un asesinato a sangre fría, con premeditación, alevosía y ventaja, y cómo el mismo juez que absolvió a los asesinos del caso o lo condenó a condena simbólica, hizo lo mismo con esta persona, lo que significa que está dando una patente o está como en tiempos de hace 40 y tantos años, está repartiendo magníficas para que los que están ligados al régimen hagan lo que quieran y queden impunes. Ese es el mensaje, ese es un pequeño termómetro de cómo está la justicia y cómo está el aspecto de respeto a derechos humanos. Ni siquiera se está respetando el bien superior protegido por el Estado, que es la vida. No se están sentando precedentes para decir el que vulnere la ley, el que vulnere derechos humanos tendrá su paga. Y eso significa el sometimiento o el imperio de la ley hacia los abusadores. En nuestro país, día a día nosotros recibimos denuncias donde hay gente que prácticamente tiene ya lesión psicológica producto del asedio, de las amenazas, donde hay gente que siente una situación de desesperanza en este sentido. Personas que simplemente se han expresado ejerciendo derechos constitucionales y humanos, y como consecuencia, ¿verdad?, de prácticamente ser persona, porque eso te hace persona, que penses, que expreses tu pensamiento, que digas lo que sentís, lo que observas desde tu punto de vista. Eso te hace persona. Hasta eso ya está tipificado como delito, de hecho, aunque la ley, la supranorma diga otra cosa. Y entonces esa es la realidad que estamos observando todos los días, a cada momento en este país. La situación económica en creciente deterioro, como la calidad de vida de los nicaragüenses es cada vez decreciente, como los salarios están estáticos mientras los productos básicos suben, como el aspecto de la delincuencia va cada vez peor, cada vez las calles son más inseguras, y la norma nos habla de que
el ciudadano tiene derecho a ser protegido por el Estado, pero en realidad esto no está pasando. Vemos como la plantilla policial se ha incrementado considerablemente, pero como la comisión de delitos en contra de ciudadanos honrados es una actividad creciente. O sea, ¿por qué está pasando eso? Diríamos, es evidente que las autoridades policiales se han convertido en autoridades que su principal objetivo es defender a las máximas o la permanencia de las máximas autoridades en nuestro país. Eso es una triste realidad. Vemos cómo fue abordada la situación de la pandemia, porque en su momento había una situación de minimización de lo que en realidad estaba, o de los efectos de la pandemia, y cómo las autoridades estaban propagandizando o propiciando el contagio a través de la realización de ferias, carnavales, y llamando a la gente a que saliera a la calle a divertirse. Mientras el mundo entero, nuestros vecinos estaban llamando a sus ciudadanos a mantenerse en casa. Y como persona, por el simple hecho de que de manera responsable hacían el llamado, estamos hablando de gremios médicos, de personal de la sociedad civil, hacían el llamado a la gente a actuar responsable, quedarse en casa, y por esto eran perseguidos. Recordemos cómo una cantidad de médicos fueron despedidos porque suscribieron una correspondencia donde hacían un llamado al Estado a ser responsable en el abordaje de la pandemia, y un llamado a los ciudadanos a guardarse preferiblemente en sus hogares y solo salir si era inminentemente necesario, ¿verdad? Y en este momento donde aún persiste la situación de la pandemia, la misma actitud gubernamental, ¿verdad?, donde nos tiene totalmente protegidos y está propagandizando actividades para que la gente se contagie. Eso es triste, pero es nuestra realidad. También recordemos cómo fue abordado el aspecto de los 2 huracanes que vinieron prácticamente con 13 días de diferencia, y cómo aún la comunidad costeña está sufriendo muchas necesidades, muchas previsiones, y cómo está en riesgo incluso la salud. Se hablan de situaciones de hambre en esta zona, y cómo ha habido un manejo político partidario, según denuncian los propios ciudadanos, el aspecto de la distribución de la ayuda. Pues lamentablemente en nuestras autoridades el componente de utilizar situaciones de calamidad para sacar réditos políticos partidarios siempre ha sido una constante, y en estas situaciones terribles en las que está sometido a dificultades la población, también de manera inescrupulosa ha utilizado esa calamidad para sacar réditos políticos. Pues la misma gente habla de la distribución de la ayuda en base a criterios políticos partidarios. Hemos visto, y también nuestras estadísticas, y es público, la situación de violencia contra la mujer. Pues aquí estamos trabajando casos donde la ciudadana acuden a las autoridades, sobre todo a las autoridades policiales, para evitar más violencia en su contra, y cómo muchas veces las autoridades no actúan con la diligencia, y a veces pues tenemos que decirlo porque nosotros lo vemos como la protección oficial, ¿verdad?, de algunas autoridades a los abusadores, y eso lamentablemente explica el porqué de situaciones o de incremento de los femicidios o acciones misóginas, ¿verdad?, en un segmento tan importante y fundamental de nuestra sociedad como es la mujer. No hay un verdadero y genuino esfuerzo por parte de las autoridades para combatir la violencia en contra de la mujer. Entonces podemos hablar de un panorama oscuro, como
también incluso nosotros, defensores de derechos humanos, estamos siendo vulnerados en algunas ocasiones. Pues en este momento pudimos observar lo que sucedió ayer con equipos de funcionarios del CPDH que andaban en un departamento haciendo lo que tratamos de hacer todos los días, y es defender el derecho de los ciudadanos, dar acompañamiento a ciudadanos que nos solicitan, confiando en nuestra labor para que procuremos restituirles derechos conculcados, y como autoridades que, sin seguir procedimientos de ley, ¿verdad?, sin seguir procedimientos mandados por la supranorma que es la Constitución política, como en contra de nuestros funcionarios abusan y cometen delitos, porque lo que hicieron ayer incurre y se puede encasillar. Por lo menos estamos hablando del delito de abuso de autoridad y funciones contemplado en el 432 del Código Penal. Pues. Gracias Pablito por este balance que nos has presentado. Ahorita le damos la bienvenida a Marlene Sierra, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Marlene, bienvenida a este espacio. En este primer momento estamos hablando sobre un balance en términos generales sobre los 3 periodos consecutivos del gobierno del FSLN en materia de derechos humanos. Bueno, gracias Franklin por permitirnos realmente compartir con la audiencia del programa feminista La Corriente y hablar sobre la situación de derechos humanos. Realmente el 2020 la crisis de derechos humanos se ha mantenido latente. Vivimos en medio de una constante represión y sin señales de una voluntad gubernamental para buscar una salida pacífica en beneficio del país. Todo lo contrario, cada vez lo que observamos y lo que hemos vivido en este 2020 es hostigamiento, agresiones físicas y psicológicas, amenazas, detenciones arbitrarias contra personas opositoras, encarceladas, contra jóvenes, la persecución y la vigilancia permanente a periodistas independientes, a defensoras y defensores de derechos humanos, a líderes y movimientos sociales, hechos que inclusive han trascendido al núcleo familiar en el marco de operativos policiales y de paramilitares, agresiones que no escapan los líderes de la Iglesia Católica, quienes han sufrido también atentados y ataques contra ellos y contra los templos católicos. Observamos esa permanente movilización y militarización en las calles en todo el país, así como esos allanamientos e incursiones violentas de parte de la policía y los paramilitares a instalaciones e establecimientos privados, que son acciones que se inscriben en una estrategia de terror dirigida a amedrentar y desmovilizar a la población que intenta hacer valer sus derechos. Y lo que vivimos en la práctica es un estado de excepción de facto. Este atropello a las libertades fundamentales se ha focalizado también contra excarcelados políticos y sus familias, contra los periodistas, contra los defensores, ¿ya?, quienes siguen siendo víctimas de ese hostigamiento, de persecución y ahora inclusive de procesos judiciales como el que ha enfrentado David Quintana, como el que enfrentó Calúa, que es una situación que en la práctica lo que observamos es un incremento a esta violencia y a la inseguridad ciudadana que vivimos los y las nicaragüenses. En este caso también las mujeres que hemos sido actoras principales en la lucha por el respeto y garantía de los derechos humanos también son víctimas de esa violencia. Una violencia que no únicamente no se enmarca a partir de abril de 2018, una violencia que ya veníamos enfrentando desde mucho antes, ¿verdad? Enfrentando una crisis política, económica, social, que se agudizó aún más, si bien es cierto, a partir de abril, pero que sin embargo, a pesar de esa represión, vemos cómo las mujeres, las organizaciones de mujeres, las defensoras y defensores de derechos humanos, continuamos, ¿verdad?, demandando respeto y garantía. En el caso nuestro, como ustedes lo saben,
A nosotros, como parte de esa represión gubernamental, se nos canceló la personería jurídica de manera arbitraria. Bueno, uno de los elementos de esta represión con que vivimos a diario los y las defensoras de derechos humanos, ¿verdad? Ha sido la cancelación de la personería jurídica. O sea, la cancelación de la personería jurídica a las 9 organizaciones que ellos señalan que somos organizaciones opositoras al gobierno. No, somos organizaciones que luchamos, demandamos y exigimos respeto, garantía a los derechos de los y las nicaragüenses. Somos organizaciones que velamos porque el gobierno cumpla por esas sus obligaciones. Y obviamente, si no hay un cumplimiento por parte del gobierno de garantizar y respetar los derechos humanos de las y los nicaragüenses, nosotros seguiremos con o sin personería jurídica señalando las violaciones que se cometen. Las cancelaciones de personería jurídica, digamos, son parte de esa represión que el gobierno ejerció. En el caso nuestro, como CENID, las más afectadas han sido las víctimas que el día de hoy se sienten desprotegidas. Muchas de ellas no saben dónde acudir, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, a pesar de ese cierre, como ese compromiso de defensoras y defensores, seguimos monitoreando la situación de los derechos humanos. Hasta el día de hoy, la Corte Suprema de Justicia ha violado nuestro derecho al acceso a la justicia. Ha habido una retardación en tanto los recursos que hemos presentado, las 9 organizaciones que fuimos afectadas en el 2018, justamente vamos a cumplir 2 años este 12 de diciembre, donde todavía nuestros recursos, o sea, nuestros bienes, continúan en poder de la policía, ¿verdad? Y no hay una respuesta a la interposición que hicimos, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros continuamos demandando y continuamos exigiendo el respeto y garantía de los derechos humanos. Y como bien te señalaba también, en este caso, hemos tenido un rol preponderante, hemos sido actores principales en la lucha por el respeto y la garantía de los derechos humanos de todas y todas. También hemos sido víctimas de esa violencia institucional. Gracias, Marlene. Ahora quisiéramos como hablar, después de este balance que ustedes nos han compartido a nosotras y a las personas que nos sintonizan, hablar sobre cuál ha sido la respuesta por parte del régimen Ortega Murillo ante las denuncias presentadas tanto por el CENID como la CPDH y las recomendaciones que periódicamente elaboran los organismos de derechos humanos. Igual que lo hemos hecho siempre, nosotros ante la denuncia de un ciudadano por vulneración de derechos humanos, nosotros recurrimos a la autoridad que debería de corregir esta situación de vulneración de derechos humanos. Podremos, ejemplo, si un oficial de policía viene y abusa de su autoridad, atropella los derechos de un ciudadano, entonces cabe ir ante la División de Asuntos Internos, si es en el Poder Judicial, entonces ante Inspectoría, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero aquí hablamos de que cuando nosotros estamos en el terreno y hacemos uso de esos instrumentos correctivos, no funciona. Incluso nosotros hasta hace algunos pocos años teníamos acceso hasta las oficinas de la División de Asuntos Internos. Y hoy, cuando llegamos a interponer denuncias, nos cierran las puertas, llaman a brigadas antimotines, hacen un cordón perimetral de seguridad y nos sacan a empujones. Esa es la realidad que vemos a cada momento. Mandamos a ciudadanos con correspondencia o con la respectiva correspondencia a esa área de la policía y son maltratados. O a veces cuando el ciudadano pues logra ir por sus propios medios, vemos que no existe ninguna solución a sus situaciones. A veces pasa de que lo que recibe es una reprimenda. Lo mismo sucede en los demás poderes, ¿verdad?
y producto que hay una actitud gubernamental de impunidad y que todo gira en base a directrices, como por ejemplo, un ciudadano es asediado en su vivienda, entonces hay una situación, reitero, de abuso de autoridad. Este ciudadano, vamos a asunto interno a acompañarle, y entonces no pasa nada, pues, te reitero, ni siquiera nos permiten ingresar. A nosotros, cuando nos identificamos como funcionarios de CPDH para procurar estar en una audiencia, procurar ingresar a algún edificio del Poder Judicial para hacer alguna gestión propia en nuestro carácter de funcionario, inmediatamente nos cierran las puertas, ya no digamos a la Procuraduría. A veces hay otras oficinas donde lo que hacen es llamar a la policía y no nos permiten el ingreso. Hemos recurrido en numerosos casos, ¿verdad?, de amparo ante legislaciones abusivas y nos podrán recibir dichos escritos, pero esos escritos no trascienden, hasta ahí llegan. Hemos recurrido a veces desde hace algunos años en contra, por ejemplo, me acuerdo ahorita la ley de seguridad, ¿verdad?, la ley de seguridad soberana, y hace años nosotros fuimos de amparo ante una ley abusiva, y transcurrieron ya varios años y el Poder Judicial, la máxima instancia, ¿verdad?, que es los magistrados de la Corte, no han resuelto. Y recientemente hemos también iniciado procesos en cuanto a recurrir de una situación de amparo por vulneración de derechos constitucionales, y no hemos obtenido respuesta. Pues acá en nuestras oficinas constantemente somos asediados. A veces vienen grupos de la sociedad civil, como expresos políticos, etcétera, a plantear alguna situación de abuso, y a los pocos minutos rodeada nuestras oficinas, a veces oficiales de policía amenazando a la gente que pretende acercarse para procurar que le auxiliemos en situaciones de abuso o vulneración de derechos. Nosotros, cuando ejercemos la acción de defensa de ciudadanos presos políticos, en los juzgados, lo que encontramos son obstáculos. A veces hacen las audiencias estando funcionarios nuestros prestos a defender a ciudadanos indiciados, ¿verdad?, por motivaciones políticas. Lo que hace judiciales en ocasiones es hacer casi de manera clandestina dichas audiencias e imponerles defensores de oficio a estos ciudadanos. Y recordemos que la norma habla que ellos tienen derecho a tener un abogado de su confianza. Y eso es el día al día en el desarrollo de nuestra labor. Pues igual que los ciudadanos somos asediados, somos amenazados y vivimos en carne propia el abuso de autoridad. Ya pasaron casi 3 años y aún en gobernación no tenemos el finiquito. Nosotros año con año presentamos los libros, todo el quehacer a través del registro ante el área correspondiente del Ministerio de Gobernación, y esta no tiene un finiquito de que todo esté en orden. Ya vamos para 3 años y en 2018 hacia acá no hemos obtenido ese finiquito, lo que significa que tenemos la espada de Damocles, como bien se dice, en nuestra cabeza, en nuestro cuello, pues para volarnos la cabeza en cualquier momento. Eso lo tenemos que interpretar así, porque es el mensaje que se percibe. Y entonces, ¿qué puedo decir, verdad? Las autoridades deberían de estar facilitando nuestro trabajo, porque el desarrollo de nuestro trabajo fortalece el sistema democrático, la situación de respeto de los derechos humanos, porque nosotros hacemos señalamientos, recomendaciones, o ayudamos a restituir derechos, pero el Estado, a través de sus instituciones, lo que hace
es obstaculizar nuestro trabajo, ¿verdad? Es impedir. Ayer ciudadanos no se les pudo prestar el servicio a ciudadanos en la zona de Somoto, producto de que nuestros funcionarios fueron detenidos arbitrariamente. Y entonces dejamos ciudadanos a la deriva en cuanto a la prestación de nuestros servicios. Que nosotros, y lo hemos dicho de manera reiterativa y no nos cansamos de decirlo, nosotros no somos enemigos de ningún gobierno, nosotros somos enemigos de la vulneración de derechos humanos y nuestra acción va enfocada en ese sentido, ¿verdad? Denunciar, diligenciar acciones para procurar restituir derechos, y eso es nuestro mandato y eso es lo que hemos hecho y es lo que pretendemos seguir haciendo. Marlene, en el caso del CENIT, ¿cuál ha sido la respuesta de parte del régimen ante las denuncias que ustedes han realizado y las recomendaciones que periódicamente elaboran los organismos de derechos humanos? Bueno, realmente el gobierno de Nicaragua hoy en día tiene una política de represión sostenida y de múltiples violaciones de derechos humanos. Vemos cómo los ataques a los periodistas, a los medios de comunicación, el asedio y persecución a las víctimas, las personas consideradas opositoras al régimen, los ataques a las personas defensoras de derechos humanos, la restricción del derecho, digamos, a la demanda social, a manifestación y protesta. Y obviamente, desde el momento en que ellos nos cancelaron la personería jurídica, como lo señalaba anteriormente, de manera arbitraria, para ellos no existimos. Los niveles de represión hacia nosotros, o sea, muchas veces nos obliga a ser innovadores en la búsqueda de la información, en la búsqueda de cómo acompañar y seguir ejerciendo esa labor de defensa en los diferentes territorios. O sea, nosotros como CENID, a pesar de lo que nos ha implicado el no tener un espacio físico, digamos, donde poder atender directamente a las víctimas, sin embargo, continuamos haciendo esa labor, continuamos a pesar de los niveles de represión que existen, de los niveles de persecución y el acoso, ¿verdad?, que también se da con relación a la labor que realizamos los y las defensoras. Es evidente que existe una tendencia progresiva, sobre todo de estigmatización y de restricciones injustificadas en la materia del acceso al financiamiento. Con las nuevas leyes que se acaban de aprobar, ¿verdad? Como la ley de agentes extranjeros, la ley de ciberdelito, justamente lo que buscan es cómo hacer callar las voces, no solo de los disidentes, sino que también, o de los opositores, como ellos le llaman, sino también de los defensoras y defensores de derechos humanos principalmente, porque saben de que seguimos monitoreando, seguimos digamos, denunciando a nivel internacional. Ya hemos visto todos los esfuerzos que han hecho las organizaciones internacionales de derechos humanos en la región, ¿verdad?, para abordar la crisis, como lo es la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma OEA, para ellos ir monitoreando y dándole seguimiento a la situación de los derechos humanos de Nicaragua, la cual sigue siendo crítica. Ya continuamos elaborando los reportes sobre esas graves violaciones, continuamos acompañando, digamos, a los familiares de las personas detenidas, a las madres que están en la Asociación de Madres de Abril organizadas en la búsqueda de justicia para sus hijos. Son muchísimas dificultades las que enfrentamos como defensores, tanto como para atender a las víctimas, porque no solamente tenés que pensar en la protección hacia tu persona, sino que en la protección hacia las víctimas principalmente, ¿verdad? Porque como defensores, pues uno ya asume el riesgo. Sabemos que defender derechos es asumir ese riesgo, ¿verdad?, de enfrentarse al poder que los viola. Entonces, en este caso, pues continuamos haciendo esa labor de defensa.
Muchas gracias, Marlene y Pablito, por este balance que han presentado sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua durante el régimen Ortega Murillo. Y para continuar aportando elementos, quisiéramos que también compartan sobre el papel que ha desempeñado la Procuraduría de Derechos Humanos durante los últimos 14 años. ¿Qué valoraciones tienen tanto la CPDH como el CENIT? Bien, gracias. Bien. Y más que la propia opinión, mi propia opinión o la propia opinión institucional, tendré que decirte la percepción de la ciudadanía, porque acá a veces vienen ciudadanos que te dicen estuvimos en la Procuraduría de Derechos Humanos y la verdad de que, sobre todo en casos políticos, son expulsados, pues no son atendidos. Y entonces esa es la realidad. Pues estamos hablando de una institución que tiene una ley orgánica que la obliga a atender y acompañar al ciudadano. Estamos hablando de una institución que esta ley le da facultades de hasta suspender funcionarios que cometan abusos, ¿verdad? Tremenda herramienta que tiene para hacer un trabajo adecuado y que llene las expectativas de los ciudadanos. Pero la Procuraduría es parte de todo este mare magnum de abuso de que es víctima el ciudadano. Estamos hablando de una institución que con nuestros impuestos recibe un presupuesto que debería de ser maximizado para llenar expectativas de los ciudadanos cuando se presentan a esas oficinas. Pero en la realidad vemos que una estructura que para restringir derechos es inexistente, pero sí o más bien tenemos que afirmar, es parte de la maquinaria oficial de encubrimiento a estos abusos, a las violaciones de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, es lo que percibe el ciudadano, de que es una institución plegada totalmente a la línea oficial. Lamentablemente es parte de lo que ocurre en nuestro país, ¿verdad? Como instituciones como la Fiscalía, que bien podría estar persiguiendo a personas que atropellan los derechos ciudadanos y lo que convierte en un delito, igual que la Fiscalía, es parte del coro oficial para encubrir y para desarrollar una actitud totalmente cómplice a los abusos. Pues entonces, en este momento, si alguien le pregunta a cualquier ciudadano quién es el procurador de derechos humanos, el 90% no sabe quién es el procurador, no saben, es prácticamente una persona totalmente desconocida. Y muchos de los cargos o de los funcionarios, igual que en casi todas las oficinas del Estado, son creados para premiar a personas fieles al gobierno, a personas, diría yo, que hasta cómplices del mal accionar en cuanto a los intereses de las personas, sobre todo de los más humildes. Entonces ese es el triste papel de la Procuraduría de Derechos Humanos. Gracias, Pablito. Marlene, y en el caso del CENIT, ¿qué valoraciones tienen sobre el papel que ha desempeñado esta Procuraduría de Derechos Humanos? Bueno, desde el año 2007, 2008, que asumió el poder el presidente Ortega, hemos visto a una Procuraduría de Derechos Humanos inexistente totalmente. O sea, a pesar de que, digamos, los esfuerzos que se habían venido haciendo con el anterior procurador antes de que asumiera Omar Cabeza, ¿verdad? Por realmente darle el contenido para cual fue creada la Procuraduría de Derechos Humanos en el país. A partir del 2008, pues esa Procuraduría de Derechos Humanos perdió su visión
Y en vez de defender los derechos de los y las nicaragüenses, los derechos de la población, de la ciudadanía, de velar porque realmente se le garantice, lo que ha hecho es más bien, digamos, cubrir o digamos, amparar a los funcionarios que cometen las violaciones de derechos humanos, avalar situaciones, digamos, violatorias de derechos humanos, ¿verdad? Totalmente se ha perdido su naturaleza para la cual fue creada. Y como bien lo señalaba Pablo, ¿verdad? El actual procurador que se ha nombrado recientemente, pues tampoco su procurador, la procuradora, no se conocen, ¿verdad? No lo vemos realmente defendiendo o promoviendo los derechos humanos de los y las nicaragüenses. Las personas, ni siquiera, digamos, el ciudadano común y corriente en su medio de accionar o en la búsqueda de justicia, por ejemplo, piensan en la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque no es totalmente inexistente. Pablito, Marlene, ya casi llegando a la recta final del programa, pero sabiendo que es importante continuar hablando de esto, queremos saber qué ha pasado con las y los presos políticos y particularmente qué está haciendo la CPDH y el CENIT para lograr la liberación de las y los mismos. Gracias nuevamente. Bueno, siendo que el CPDH como institución respetuoso de las leyes y por ende de derechos humanos, actúa con las herramientas que la ley le permite. Está utilizando todos los mecanismos que esta misma que la norma le permite para defender en los procesos que han sido, y lo tengo que decir, inventados por la autoridad a ciudadanos que simplemente ejercen derechos constitucionales, ¿verdad? Sobre todo el de expresión. El CPDH pues tiene una unidad especializada que está haciendo esta labor de defensa. Tenemos casos en que están en primera, en segunda y en la última instancia ya pues. Casos en cuanto a ciudadanos que van a juicio o recién iniciaron las audiencias preliminares. Tenemos casos donde ya están en proceso de juicio y casos en apelación, que estamos presentando apelación, y ya tenemos casos en casación. Pues nosotros con la convicción, ¿verdad? Con la convicción de que estamos defendiendo ciudadanos inocentes, seguiremos en esa línea. Nosotros somos muy cuidadosos en el estudio de cada caso. Cuando tomamos un caso de un ciudadano es porque hay elementos fehacientes que nos dicen que es un perseguido político y de que está ahí por hacer uso de sus derechos políticos, ¿verdad? Y estamos aquí pues a la orden para seguir haciendo la labor de defensa de ciudadanos atropellados por el poder, ¿verdad? Entonces, esperemos que esto pare. Tenemos que ser positivos en eso, que esta cacería de ciudadanos pare, y de que por una de esas cosas de la vida haya, aunque sea un momento de reflexión en las autoridades, y paren de propiciar el sufrimiento a ciudadanos. Nosotros hablamos con la familia de ciudadanos presos políticos y de por sí para un ciudadano que está en libertad es muy difícil. Imagínense ustedes para personas que tal vez el cabeza de familia está preso y que la esposa está con los hijos y que tiene que conseguir dinero para alimentar a estos hijos y para luego llevarle alimento al preso político que guarda prisión.
Y todo esto es todo una situación caótica, una situación de discreción familiar, una situación de sufrimiento extremo a que están siendo sometidos no solo los presos, sino sus familias. Entonces, a lo mejor en estos momentos que estamos hablando de épocas navideñas, que nos llama a la reflexión y el cambio por unas cosas de esas, las autoridades deciden hacer lo que corresponde, y es poner en libertad a personas que no han cometido delitos, a personas que no han actuado al margen de la ley. Y nosotros, para finalizar, patentizamos nuestro compromiso con, haciendo uso del conocimiento, dejar claro de que estas personas son inocentes. Gracias, Pablito. Marlene, en el caso del CENIT, ¿qué estrategias o qué se está haciendo para la liberación de las y los presos políticos? Bueno, en un primer lugar, nos hemos sumado a la campaña de Navidad sin presos políticos, ¿verdad? Consideramos que las personas que han sido privadas de libertad, entre ellos 26, 27 personas que ya habían estado y que fueron excarceladas a través de la ley de amnistía, pero que luego han sido de nuevo privados de libertad, o sea, los presos y presas políticas, tienen todo el derecho a estar en libertad. Nosotros coordinamos, o sea, aparte que tenemos abogados defensores, ¿verdad?, que están llevando a algunos casos, también coordinamos con otros abogados defensores, ¿verdad?, sobre los casos de presos y presas políticas que enfrentan procesos judiciales, e inclusive todo el proceso desde el momento que se hace la captura o la detención arbitraria o ilegal hasta el momento de la liberación. O sea, nosotros hemos dado seguimiento a toda la situación que viven, que tienen, no solamente, como señalaba, las personas que están privadas de libertad, sino los familiares, las mujeres que hacen las visitas a los centros penitenciarios, las cuales sufren maltrato, a veces sufren acoso, e inclusive se les viola su integridad física y psicológica. Entonces son hechos que nosotros también venimos documentando. Recientemente recibimos la noticia de la solicitud de medidas cautelares que, junto con otras organizaciones de derechos humanos que también velamos por la situación de los privados, de los presos políticos y las presas políticas, ¿verdad?, se les otorgó medidas cautelares. O sea, nosotros habíamos hecho todo un trámite ante la Comisión Interamericana para que a estas personas, ¿verdad?, que también estaban presentando situaciones de salud en el marco de la pandemia, fueran atendidas y se les concediera la atención médica especializada que les corresponde. Es un trabajo diario, cotidiano, porque vemos cómo las detenciones son el día a día, ¿verdad? Se da lo que le llamábamos el fenómeno de la puerta giratoria, que así como a veces sacan a uno, pero ingresan a 3, 4, ¿verdad? Y es permanente. No solamente son las personas que dejan totalmente, en las cárceles o en las unidades policiales, sino aquellos de que a veces lo llevan por 3, 4 horas, como el caso de Lenín Salablanca, ¿verdad?, que en reiteradas ocasiones lo han detenido, lo han llevado a la unidad, lo han golpeado. Entonces, todas esas situaciones, ¿verdad?, es un trabajo que amerita de un constante acompañamiento tanto a ellos como a las víctimas, a los familiares de estas víctimas. Entonces, seguimos haciendo la denuncia, seguimos documentando, seguimos acompañando y defendiendo en la medida de lo que podemos a los presos y presas políticas. Y como te digo, nos sumamos a la campaña Navidad sin presos políticos. Pablito y Marlene, y también desde esta labor que han realizado de documentación, de denuncia y acompañamiento a las víctimas directas de la represión del régimen Ortega Murillo,
También quisiéramos conocer valoraciones respecto al papel que ha jugado la CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU durante estos casi 3 años de crisis de derechos humanos en el país. Sí, pues en honor a la verdad y para ser justo, creemos que han hecho una excelente labor. Desde la primera vez, por ejemplo, en el caso del Grupo Especial vino a nuestro país, han hecho una excelente labor. La propia ciudadanía están recogiendo información periódicamente por los medios audiovisuales, haciendo uso de la tecnología. Constantemente han tenido reuniones con organizaciones de derechos humanos como la nuestra, y ha sido una voluntad de ellos estar obteniendo información sobre lo que acontece día a día en nuestro país. Y también hemos podido observar que han sido diligentes, objetivos y profesionales, diría yo, en cuanto a los informes que presentan, pues recogen con mucha veracidad todo lo que está aconteciendo en este país, los pronunciamientos que hacen respecto a muchas veces a situaciones bastante puntuales. Ellos están prestos a externar su opinión, por supuesto, desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos, han tomado se han llenado de un prestigio tremendo y la gente les cree, y mucha gente está pendiente del quehacer de estas organizaciones por el trabajo diligente que han hecho. Por nosotros como Organización de Derechos Humanos, CPDH, siente mucha gratitud en este sentido. Pues te pondré un ejemplo. Lo sucedido ayer con nuestros funcionarios. Ellos han estado en comunicación con nosotros buscando información, y en cualquier momento entiendo que ya se pronunciaron algunos de ellos y ya nos comunicaron pues que harán diligencias y acciones porque consideran graves los hechos acontecidos. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo la comisionada Antonia Jola, que es la relatora para Nicaragua, ¿verdad? Y que hoy en día está asumiendo temporalmente la Secretaría de la Comisión Interamericana diario. O sea, ella vive de manera constante dándole seguimiento, monitoreando, atendiendo directamente a víctimas de violaciones de derechos humanos de Nicaragua. O sea, en este caso, la comunidad internacional ha estado de manera permanente acompañando a las víctimas en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación. O sea, así no han cesado, a pesar de que hace 2 años, en diciembre justamente, vimos cómo el gobierno expulsó al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, al MECENI. También ha desconocido toda la labor que ha realizado el grupo interdisciplinario, ¿verdad? El GIEI, con todos los informes que han brindado, así como también la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. O sea, el hecho mismo de que dentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se mantenga en la agenda la situación de derechos humanos en Nicaragua de manera constante en todas las sesiones y en los periodos de sesión ordinaria, inclusive hasta extraordinaria, se aborde la situación de Nicaragua, es porque hay una preocupación por parte de ellos a que esta crisis en que vivimos los y las nicaragüenses, y sobre todo el cese de la represión. O sea, ellos han sido muy enfáticos en demandar, y a través de diferentes recomendaciones, a través de sus publicaciones en los boletines mensuales que hacen sobre la situación de Nicaragua, han sido muy enfáticos en solicitarle al gobierno del presidente Ortega el cese de la represión, la libertad de los presos y presas políticas y restauración de los espacios cívicos de participación ciudadana.
¿ya? Sin embargo, pues ya hemos visto que en este caso el gobierno ha hecho caso omiso, negándoles a cooperar con los mecanismos de monitoreo de derechos humanos establecidos a nivel de región, a nivel regional y a nivel internacional. Seguimos teniendo su acompañamiento, seguimos teniendo, digamos, directamente, sobre todo de los que conforman la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, como del MECENE y de los mismos relatores especiales, ¿verdad? Esa atención directa a la situación que vive el país. O sea, no estamos solos, ¿verdad? A nivel internacional tenemos ese acompañamiento y al menos, digamos, sabemos que cualquier situación que nos suceda, y como bien lo señalaba ayer Pablito, inmediatamente están prestos para hacer la denuncia o para demandar al gobierno de que cese esa represión. Gracias, Marlene y Pablo. Ya para finalizar el programa, queremos hablar sobre las responsabilidades que deberá asumir un nuevo gobierno para asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos. ¿Cuáles serían esas condiciones, esas responsabilidades? Mira, es evidente que la institucionalidad en este país ha quedado por el suelo. O sea, aquí hablar de institucionalidad es hasta sarcasmo, diría yo. No, las instituciones, la separación de poderes es inexistente. Aquí solo existe la directriz. El iluminado baja una directriz y las demás instancias se cuadran a cumplirla fielmente. Entonces, creo que una de las principales tareas es trabajar en ese sentido, en la recuperación de la institucionalidad. Lógicamente, no será una tarea fácil, pero es necesaria, es vital. Puedo asegurarte que es vital. Creo de que también está el aspecto económico y consecuencia de recuperar la institucionalidad. Creo de que habrá una situación de mejoría económica, porque a veces algunos, sobre todo los que manejan capital, creen de que puede hacerse una separación de la institucionalidad de lo económico. Eso no es así, pues la situación económica está en dependencia de lo institucional. Es vital también ir por justicia. Acá no puede pasar de que lo hecho está, y de que el que fue asesinado, el que fue torturado, etcétera, no se puede hacer nada. Aquí una manera de parar esta cadena, estos ciclos abusivos en que vivimos en el país, es que queden precedentes enérgicos, y es quien cometió delito tiene que ir al lugar donde están los delincuentes. Entonces, hay esos tres elementos que te acabo de señalar. Creo que son situaciones irrenunciables y que no deben negociarse. Pero sobre esa base estamos seguros que por fin pues habrá una tregua para el pueblo, diría yo, categóricamente. Pues este pueblo necesita una tregua, y es sentando bases que en realidad fortalezcan el sistema democrático. Marlene, en el caso del CENIT, ¿cuáles serían estas responsabilidades que deberá asumir un nuevo gobierno para asegurar el respeto irrestricto de los derechos humanos? Bueno, en primer lugar, creo que el restablecimiento del Estado de Derecho es fundamental, ¿ya? Sobre todo de esa forma que podemos restablecer las instituciones democráticas y el respeto y garantía de los derechos humanos en Nicaragua. Porque al día de hoy lo que tenemos es un Estado de Derecho, una demolición total de ese Estado de Derecho. En tanto vemos que no hay ninguna independencia de los poderes del Estado. Entonces, eso pasa por que se restaure y porque los poderes del Estado actúen de manera independiente. Otro factor fundamental es el tema del acceso a la justicia
de todas las víctimas, o sea, lo que hemos venido demandando, inclusive junto con las organizaciones de familiares, junto con AMA, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que es verdad, justicia, reparación y algo muy importante, no repetición. Y lo que es el verdadero ejercicio de la participación ciudadana, o sea, una ciudadanía activa, de que no esté comprometida con ninguno de los, digamos, intereses, porque en este caso no es los intereses únicamente de un partido, sino que también obedecen a los intereses de la pareja presidencial, o sea, los intereses del régimen. En este caso es una de las cosas que deberíamos de abolir totalmente, lo que es el clientelismo político, para mejorar, ¿verdad?, los niveles de seguridad ciudadana y de participación ciudadana. Pero algo muy elemental y fundamental en un primer momento es el restablecimiento de ese Estado de Derecho, ¿verdad?, y el respeto y garantía de los derechos humanos en el país. Marlene, Pablo, pues muchísimas gracias por estar con nosotras, por acompañarnos en esta edición de Cuerpos Sinvergüenzas, conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque es necesario seguir hablando sobre estas violaciones de derechos humanos a la que hemos estado no solo durante estos últimos 3 años, sino durante todo el periodo de gobierno del régimen Ortega Murillo. Queremos agradecerles mucho este balance. Algo muy importante que no debemos de olvidarnos es que muchos de los derechos conquistados han sido producto de los esfuerzos que las mujeres hemos impulsado a través de diversas manifestaciones enfocadas en visibilizar la violencia, no solo la violencia machista, sino también la violencia institucional. Muchísimas gracias, Marlene. Efectivamente, hemos sido las mujeres las que hemos estado en la calle de forma constante. Agradecerles nuevamente a los dos. Claro que sí, desde el programa feminista La Corriente y desde Cuerpos Sinvergüenza, en este Día de los Derechos Humanos reconocemos esta labor que ha realizado la CPDH, el CENIT, en el tema de documentación, de denuncia y acompañamiento directo a las víctimas, y también este compromiso con la verdad, con la justicia y con la no repetición. Sabemos que tienen agendas muy comprometidas en estos días, en particular en ocasión al Día de los Derechos Humanos, y agradecemos mucho que hayan hecho tiempo para acompañarnos en este programa especial en Cuerpos Sinvergüenzas. Gracias, Fran, y gracias por también permitirnos. Un abrazo a todos y seguimos en la lucha, porque recuerden que derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Muchas gracias, Marlene y Pablo. Gracias. Y Sinvergüenzas, pues nos escuchamos la próxima semana. Que yo he nacido libre, que yo he nacido mía. Si yo este mundo vine, fue para honrar la vida. Que yo he nacido libre, que yo he nacido mía. Si yo este mundo vine, fue para honrar la vida. Ya no tengo miedo, canto, corro y vuelo. Tengo ante mis ojos todo lo que quiero, lo que necesito, por lo que he luchado, la paz de mi alma, todo está ordenado. Que yo he nacido libre, que yo he nacido mía. Si yo este mundo vine, fue para honrar la vida. He nacido libre, que yo he nacido mía. Si yo este mundo vine, fue para honrar la vida.
tras la ira, dejé la tormenta, voy con mis verdades, mucho más dispuesta a gritarlas alto y a seguir de frente. Lo que me hizo daño ya no me detiene, que yo he nacido libre, que yo he nacido mía. Si a este mundo vine, fue para honrar la vida, que yo he nacido libre, que yo he nacido mía. Si a este mundo vine, fue para honrar la vida. Por hoy hemos llegado al final. Pero acordate que el próximo jueves vuelven los cuerpos sinvergüenzas. Escúchanos a partir de las 6 de la tarde en los 102.3 de Radio Universidad. Cuerpos sinvergüenzas, donde la culpa y el miedo descansan en paz. Cuerpos sinvergüenzas, un espacio del programa Feminista La Corriente.